Bienvenidos a CELID en Casa. El día de hoy hablaremos sobre la crisis conceptual del terrorismo, el caso hegemónico de las Naciones Unidas. Para empezar, tendremos en cuenta que una de las características del Estado moderno ha sido el monopolio del uso de la violencia. En ese sentido, cuando surgen conflictos entre estados, se entiende que son simétricos, por cuanto hay proporcionalidad en las fuerzas y una legitimidad de acuerdo con el derecho internacional. La teoría de las nuevas guerras comprende que el terrorismo es una forma de violencia asimétrica, porque no hay proporcionalidad ni en los objetivos, ni en los medios, ni en los fines, y que generalmente se despliega en contra de la población civil. De otro lado tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, que surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial. Su propósito ha sido defender la paz y la seguridad internacional, así mismo como los derechos humanos. En esta organización pertenecen todos los estados que suscriban y reconozcan la Carta de San Francisco. Dentro de sus principales órganos cabe la pena destacar la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es un órgano hegemónicamente complejo porque en él se albergan los intereses de las potencias que resultaron vencedoras después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia. Además de ello, tiene otros 10 miembros, pero que no son de carácter permanente, sino que son de carácter transitorio, por un periodo de 2 años, y que se eligen siguiendo un principio de distribución geográfica equitativa. Este órgano, sus decisiones son de carácter vinculantes y profiere decisiones, mientras que la Asamblea General solamente se dedica a hacer estudios y recomendaciones para el Consejo de Seguridad. La Asamblea General es un órgano democrático, deliberativo, en el que tienen asiento todos los Estados miembros que reconocen la Carta. En este órgano de la Asamblea es en el que se suscitaron los principales debates para definir el terrorismo, y de estos cabe la pena destacar el que promovieron los estados de Argelia, el Congo, Guinea, India, Mauritania, Nigeria, República Árabe de Siria, República Unida de Tanzania, Túnez, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire y Zambia. En esta propuesta de definición de terrorismo que aconteció en 1973, ellos proponían que el terrorismo no simplemente provenía de una organización o de un individuo, sino que también podía provenir de un régimen colonial o fascista o de un Estado. Posteriormente, en los años 70 también encontramos que Estados Unidos, dentro de esas delegaciones, no buscó definir terrorismo, sino que por el contrario buscó legitimar la defensa de los estados frente a las acciones terroristas, que este es un argumento que años más tarde se va a tomar para crear lo que se reconoce como las guerras defensivas o las guerras preventivas, y que van a generar un impacto muy fuerte sobre la población civil, desdibujando si realmente se trata de terrorismo de Estado o realmente de guerras preventivas. Por último, en 1979, en medio de las discusiones para definir terrorismo, se creó un perfil de quién podría ser un terrorista a partir de unos experimentos que se habían hecho en otros estados. Obviamente no fue convenido por todos los estados, pero en esta se entendía que el perfil de un terrorista era un joven entre los 22 y los 24 años, estudiante de humanidades proveniente de clase media, y estas descripciones fueron muy amplias, ambiguas, y dejaron un margen de impunidad muy alto para quienes se arrogaran la facultad de señalar quién era y quién no era un terrorista. Actualmente el concepto de terrorismo no ha sido definido por la ONU ni tiene ninguna resolución que sea vinculante por el mismo. Obviamente sí hay unas medidas que instan a los estados a crear dentro de sus legislaciones internas distintas formas de remediar esta situación, pero en el 2004 hubo un documento titulado Un mundo más seguro, la responsabilidad que compartimos. Este documento ofrece una propuesta de definición de terrorismo, pero es muy amplia y no recoge en sí misma toda la vinculatoriedad exigente.